¿Qué pasaría si te dijera que hay personas que afirman haber viajado en el tiempo? Casos documentados, testimonios grabados, fotografías perturbadoras y confesiones que hasta el día de hoy siguen alimentando debates en foros científicos y esotéricos por igual. A lo largo de la historia reciente, surgieron relatos tan inquietantes que, aunque muchos los consideran simples fraudes o delirios, otros los toman como pruebas irrefutables de que el viaje temporal no solo es posible, sino que ha sucedido. Hoy vamos a sumergirnos en 3 casos impactantes y profundamente polémicos sobre viajes en el tiempo. La increíble historia de John Titor, un supuesto soldado venido del año 2036, el enigmático caso de Sergei Ponomarenko, un joven soviético que apareció en Kiev con ropa de los años 50, afirmando haber venido directamente de 1958. Y finalmente, el controvertido Andrew Basiago, abogado y activista que asegura haber participado en un programa secreto del gobierno estadounidense para explorar el tiempo y el espacio. Como ocurre con todos los grandes enigmas, estos relatos nos muestran un inquietante reflejo de lo que somos capaces de creer, o tal vez de lo que realmente sucede fuera de nuestro entendimiento. Pero antes de sumergirnos en estas historias extraordinarias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sigas descubriendo con nosotros los secretos más desconcertantes del mundo y del universo. Hablemos primero del joven Sergei Ponomarenko. En 2006, un joven desorientado apareció caminando por las calles de Kiev, Ucrania. Vestía un traje pasado de moda, de esos típicos de mediados del siglo XX. Saco de tela gruesa, corbata angosta y unos zapatos que parecían salidos de una fotografía en sepia. Su aspecto contrastaba tanto con el entorno moderno que varios transeúntes comenzaron a mirarlo con desconcierto y no tardaron en alertar a las autoridades. Cuando la policía local se acercó para interrogarlo, notaron de inmediato su mirada confundida y casi temerosa. Al solicitarle su identificación, Sergei, así dijo llamarse, les entregó sin dudar un documento perfectamente conservado, pero expedido en 1950. El carnet indicaba su nombre completo, Sergei Ponomarenko, nacido en 1932. Un joven de apenas 24 años, si realmente hubiera estado viviendo en 1956. Los oficiales, pensando en un caso de amnesia o incluso un posible trastorno psiquiátrico, decidieron llevarlo a un hospital para una evaluación. Y fue allí, en el pasillo del psiquiátrico, donde Sergei hizo la pregunta que estremeció a todos. ¿En qué año estamos? Al escuchar la respuesta, 2006, se quedó pálido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Según el informe del psiquiatra que lo atendió, Sergei comenzó a balbucear que solo había salido un momento a tomar unas fotos y que no entendía cómo había llegado hasta allí. Su cámara fotográfica, una vieja Kiev 35 milímetros que llevaba colgando al cuello, todavía tenía un rollo sin revelar. Cuando los especialistas revelaron esas imágenes, encontraron fotografías completamente coherentes con la Kiev de los años 50. Calles con tranvías antiguos, automóviles de época, y en una de ellas, supuestamente la última foto que Sergei tomó antes de su desaparición temporal, aparecía un objeto borroso en el cielo, algo que muchos describen como una especie de disco metálico flotando sobre los edificios. Sergei sostuvo que había sentido un fuerte zumbido y que la ciudad alrededor suyo se difuminó por un instante, como si se derritiera. Después de eso, se encontró caminando por una Kiev completamente diferente, repleta de coches modernos, vallas publicitarias luminosas y teléfonos móviles, cosas que para él parecían sacadas de una película futurista. Lo más desconcertante es que, apenas unos días después de ser internado, Sergei desapareció misteriosamente del hospital, dejando tras de sí solo su expediente y la cámara. Nunca más volvió a ser visto. ¿Qué fue realmente Sergei Ponomarenko? Un hombre atrapado en un inexplicable salto temporal, un trastornado con una elaborada farsa, o un testigo involuntario de un fenómeno que apenas comenzamos a comprender. Hasta hoy, su historia sigue alimentando debates, teorías sobre viajes en el tiempo y expedientes clasificados en oficinas que prefieren mantener estos misterios lejos del conocimiento público. Entre las historias más famosas Esta la del soldado John Titor.
El IBM 5100 podría ser la clave de lo que viene en el año 2038. Un modesto ordenador portátil de los años 70, casi un juguete comparado con la tecnología actual, que según ciertos relatos guarda en sus circuitos un secreto capaz de evitar un desastre informático global, el llamado 2K38, un error que, llegado el 19 de enero de 2038, podría resetear y colapsar millones de sistemas de 32 bits en todo el mundo, dejando a la humanidad sumida en un caos digital sin precedentes. Y fue precisamente este pequeño IBM el objeto de una misión que, según él mismo narró, cambiaría el destino de su tiempo. Estamos hablando de John Titor, quien dijo haber nacido en 1998 en Florida y que comenzó a aparecer en los primeros foros de Internet alrededor del año 2000, usando el seudónimo Time Travel/0. Fue allí, en tablones primitivos como el foro de Time Travel Institute, donde relató con asombrosa calma que venía del año 2036. Decía ser un soldado estadounidense asignado a un programa militar secreto, encargado de viajar al pasado para recuperar un IBM 5100, el único dispositivo capaz de ejecutar antiguos lenguajes de sistema necesarios para depurar el software crítico del futuro. Su historia no se quedó en simples mensajes escritos. Titor llegó a participar en el legendario programa radial de Art Bell, Coast to Coast AM, donde respondió a preguntas en vivo sobre su máquina del tiempo, un dispositivo que, según describió, funcionaba gracias a microsingularidades generadas por CERN que manipulaban la gravedad, montado en un Chevrolet Corvette de 1967. Lo más inquietante de sus declaraciones fue su explicación sobre cómo funciona realmente el tiempo. Según Titor, el tiempo no es una sola línea recta. Cada vez que se realiza un viaje temporal, se crea una ligera desviación, generando un nuevo universo paralelo o línea de tiempo distinta. Así, el simple hecho de que él estuviera aquí ya garantizaba que nuestro mundo no seguiría exactamente el mismo camino que el suyo. Por eso, defendía que algunas de sus predicciones no se cumplirían tal cual las relató, porque esta no era su línea temporal original, sino una ramificación inevitable tras su viaje, una especie de efecto mariposa cósmico, donde hasta el más mínimo cambio altera el destino del mundo. Así, la figura de John Titor permanece suspendida entre mito y realidad. Fue un viajero genuino que dejó advertencias que apenas comenzamos a entender, o simplemente el protagonista de una de las leyendas urbanas más elaboradas del Internet primitivo. Por último está la historia de Andrew Basiago. Andrew Basiago no es un hombre cualquiera, es abogado, con títulos académicos reconocidos, activista político y a simple vista alguien completamente racional. Sin embargo, sus declaraciones han sacudido durante años los cimientos de lo que entendemos como posible, porque según él, fue uno de los primeros niños en participar en un programa ultrasecreto del gobierno estadounidense, el Proyecto Pegasus. Basiago sostiene que su padre era un científico que trabajaba para la CIA en tecnologías experimentales relacionadas con la energía cuántica y los desplazamientos espaciotemporales. Gracias a esa conexión familiar, Andrew habría sido reclutado a temprana edad, junto con otros niños, para formar parte de experimentos de viajes en el tiempo y teletransportación realizados a finales de los años 60 y principios de los 70. ¿Por qué usar niños? Según las propias palabras de Basiago, el gobierno descubrió que los adultos sufrían desorientación mental severa e incluso daños físicos irreversibles al someterse a los túneles espaciotemporales creados por el proyecto. En cambio, la plasticidad cerebral de los niños y su metabolismo en desarrollo los hacía más resistentes a las distorsiones temporales, permitiéndoles completar viajes que para un adulto serían mortales. Andrew describe con pasmosa naturalidad cómo, en repetidas ocasiones, fue transportado mediante plataformas de teletransporte, conocidas como jump rooms, tanto a distintos lugares de la Tierra como, según asegura, al propio Marte. Durante esas misiones, que según él se repitieron en más de 20 ocasiones entre 1981 y 1984, afirma haber caminado sobre la superficie marciana y observado dos tipos de criaturas completamente diferentes. Una extraña figura humanoide con cuerpo segmentado, parecido al de un escorpión, pero con cabeza y brazos que recordaban inquietantemente a los de un ser humano. Por otro,
Describió seres reptilianos bípedos, con piel lisa, cabezas alargadas y grandes ojos oscuros, a los que se refería como híbridos humano-reptil, que parecían desplazarse con cautela, como si también estuvieran estudiando a los visitantes terrestres. Según Basiago, aquellas criaturas parecían tan sorprendidas de verlo allí como él de encontrarlas, y aunque nunca habló de un contacto directo, sus testimonios dejaron entrever que Marte podría albergar formas de vida inteligente o al menos consciente de su presencia. Lo más inquietante es que no ha estado solo en estas confesiones. Otros presuntos ex-participantes del proyecto Pegasus han dado testimonios coincidentes sobre las instalaciones secretas, las cámaras de energía giratoria y las experiencias en planetas que, oficialmente, jamás han sido visitados por seres humanos. ¿Fue Andrew Basiago un simple niño víctima de manipulaciones psicológicas? ¿Un abogado que construyó un elaborado relato para llamar la atención? ¿O tal vez uno de los pocos testigos de programas secretos tan avanzados que la mayoría del mundo ni siquiera puede concebir? Historias como estas, llenas de vacíos imposibles de comprobar y detalles tan precisos que rozan lo inquietante, continúan alimentando la eterna pregunta de si el tiempo es realmente una línea recta o un laberinto lleno de pasadizos ocultos por los que, quizá, algunos ya han transitado sin que lo sepamos. Un soldado del futuro que vino a buscar un ordenador perdido en el tiempo, un joven atrapado entre décadas que apareció sin entender en qué año estaba, y un abogado que afirma haber caminado sobre la superficie de otro planeta cuando apenas era un niño. ¿Son delirios, fraudes elaborados o piezas de un rompecabezas mucho más grande que apenas comenzamos a vislumbrar? ¿Y si detrás de cada testimonio, por descabellado que suene, se escondiera un fragmento de la verdad? La única certeza es que el tiempo sigue avanzando para nosotros de forma implacable, mientras seguimos buscando respuestas a preguntas que quizá ni siquiera estamos preparados para comprender. Si este video te dejó pensando tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que sigas descubriendo más historias tan misteriosas como perturbadoras. Nos vemos en el próximo viaje.